Bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de dinámica. Vamos a ver algo de vamos a ver los postulados de Newton, la interacción gravitatoria y las fuerzas de contacto, básicamente eso. Interacción y fuerza acá son sinónimos. Entonces, en principio, la dinámica estudia cómo un estado físico evoluciona en el tiempo. ¿Y qué es lo que significa un estado físico? ¿Qué caracteriza un estado físico? Un estado físico, especificar un estado físico de algo es especificar su posición y su velocidad, básicamente eso. Por ejemplo, yo tengo un solo móvil, tengo que especificar cuál es la posición X que tiene, cuál es la posición Y. Nosotros trabajamos a lo sumo en el plano. Y cuál es su velocidad X y cuál es su velocidad Y. Si yo tengo más de un móvil, varios móviles, tendría que especificar la posición X de la primera partícula, la posición X de la segunda partícula, y así todas las posiciones X, todas las posiciones Y es la de cada partícula, todas las velocidades en X de la primera partícula, de la segunda partícula, y así con el resto, todas las velocidades en Y de la primera partícula, la segunda partícula, y así con el resto. O sea, el estado es esto, es el conjunto de posiciones y velocidades. Entonces lo que estudia la dinámica es cómo esas posiciones y velocidades van cambiando con el tiempo. Bueno, para comenzar a ver eso tenemos que empezar con los postulados de Newton, o las leyes o los principios. Entonces vamos a estudiar comenzando por un solo móvil. Y un móvil, un objeto móvil que nosotros vamos a considerar puntual, o sea, sin extensión. ¿Está bien? Entonces la primera ley o principio es el principio de inercia. Y dice que si la fuerza total externa al sistema, el sistema puede ser, por ejemplo, un auto. Ya dijimos que vamos a hablar de sistemas compuestos por una sola cosa, por ejemplo, un auto. Si la fuerza externa total aplicada al auto es cero, entonces ese auto se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. O viceversa, si ese auto o lo que sea se está moviendo con MRU, quiere decir que la fuerza total aplicada sobre él me da cero. Bueno, eso es lo que dice el principio de inercia. En todo esto, en todas estas cosas, la fuerza es un vector, como lo es o como lo fue en el curso de cinemática la velocidad, ¿no? Tenía dos componentes. Bueno, acá también. ¿Por qué es un vector? Porque para dar una fuerza no es necesario, o no es suficiente, dar la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, acá esta persona patea esta pelota con una fuerza que tiene cierta intensidad, ¿no? Y esta patea la misma pelota con una fuerza que tiene la misma intensidad pero tiene otra dirección. La dirección es, digamos, la recta que lo contiene. O sea, la dirección de esta fuerza, de este vector, es esta recta, ¿no? La dirección de este vector, bueno, es una recta que lo contiene el vector ese. Entonces, en este ejemplo, las dos fuerzas tienen la misma intensidad. La intensidad de la fuerza, es decir, el módulo del vector o la norma, se la llama norma. La norma de ese vector, de este vector, es igual a la norma de este vector, pero los efectos que causan
estas fuerzas son diferentes, ¿no? Porque uno hace que la pelota avance así, derechito, horizontal, y la otra la hace hacer un tiro oblicuo. Bueno, por eso, por este motivo, no alcanza cuando uno dice una fuerza, especificar solamente su intensidad. Además, hay que dar la dirección, ¿no? Si está así, o en este caso si está así, y dar el sentido. O sea, si apunta una vez, digamos, ubicada en su recta, que es la que le da la dirección, se apunta para un lado o para el otro. Acá también, ¿no? Este vector tiene esta dirección, o sea, la de la recta que lo contiene, pero puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Este puede estar apuntando a derecha o a izquierda. O sea, la misma dirección, pero diferentes sentidos. Entonces no alcanza con dar un número para dar una fuerza, como pasaba con la velocidad, ¿no? Había que dar dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Acá lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, si yo miro este otro ejemplo, esta persona tironeando de este hilo y arrastrando este bloque, bueno, yo acá tengo la fuerza que hace la persona sobre el bloque, porque el hilo en realidad es la que hace el hilo sobre el bloque, la persona tironea del hilo, y esta fuerza tiene dos componentes, una componente en X, que es esta, y una componente en Y, que es esta. La componente en X, como toda componente, tiene signo. Puede ser positiva o negativa. Esta componente en X, que se proyecta en sentido negativo de las ejes, del eje X, será entonces negativa. Y para sacarla, yo tengo que pensar que esto es un triángulo rectángulo, un triángulo recto, y esta componente, la componente X, es el cateto adyacente a este ángulo. O sea, adyacente significa pegado al ángulo, y este es el cateto que está enfrente del ángulo, o sea, el opuesto. Bueno, para calcular el cateto adyacente, yo tengo que multiplicar la hipotenusa, que es la intensidad de la fuerza, o sea, esto que está acá, esto. La intensidad de la fuerza es el largo del vector, o sea, la norma del vector, o el módulo, como también se lo llama. El nombre más correcto es norma. La norma del vector, en este caso por el coseno del ángulo. Y este signo negativo se lo tengo que poner yo a mano porque veo acá que la componente X apunta o es negativa, se proyecta sobre las X negativas. Y la componente Y, que es el cateto opuesto, sale con el seno y apunta en la dirección de las Y positivas, o sea, es esto, ¿no? Este número, la norma o el módulo de un vector es siempre positivo, el seno de un ángulo más chico que 90 también, y después uno tiene que poner a mano cómo son los signos de las componentes. El de esta componente es positivo y el de esta componente es negativo. Bien. Como hacíamos con la velocidad, digamos, que es un vector también, ¿no? Bueno. La segunda ley, a veces se la llama ley fundamental de la dinámica, es la que me da una expresión que liga la fuerza con la aceleración, donde esta m es la masa inercial o simplemente la masa. Lo que mide una balanza. La balanza, cuando uno se pesa 70 kilos, esa es la masa.
La masa se mide en kilogramos. Sin entrar en más detalle, ¿no?, de lo que exactamente es esa masa. Por ahora aceptemos ese conocimiento que todos traemos, esos saberes de la vida cotidiana, digamos. Bueno, esa masa es siempre un número positivo, por definición de masa. Entonces, a partir de acá, a partir de esta fórmula, la unidad de la fuerza, las unidades se describen así con corchetes, o sea, F entre corchetes significa unidades de fuerza, ¿no? Si yo pusiera T de tiempo entre corchetes, las unidades del tiempo pueden ser segundos, horas, minutos, ¿no? ¿Cómo son las unidades de la fuerza? ¿En qué se mide la fuerza? Bueno, la unidad de la fuerza es la unidad de la masa por la unidad de la aceleración, porque la fuerza es la masa por la aceleración. La masa la vamos a medir en kilogramos y la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo cuadrado. Entonces este producto, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, es una unidad compuesta, así se la llama, porque está compuesta de otras unidades. Recibe el nombre de Newton, en honor a Isaac Newton. Y nosotros la vamos a llamar con una N sub E. Y es la unidad que se utiliza en física. Pero después hay otra unidad que es muy utilizada en la ingeniería, en la tecnología, que es el kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza es 9,8 newton. Este 9,8 sí es exactamente G. ¿Está bien? Bueno. Y por último, la tercera ley, que se llama ley de interacción, y a veces mal llamada también ley de acción y reacción, después vamos a comentar por qué, es la que me dice que en todo proceso de interacción las fuerzas aparecen de a pares. Además son colineales y de sentidos opuestos, y ahora vamos a aclarar qué es cada cosa. Cuando alguien le hace fuerza a otra cosa, como acá, la Tierra nos atrae a todos hacia su centro, digamos, por fuerza gravitatoria, que después la vamos a ver. Si la Tierra hace fuerza sobre una persona, que es esta flecha que está dibujada acá, que está sobre la persona, entonces también la persona hace fuerza sobre la Tierra. ¿Está bien? Estas dos fuerzas, F2.1 y F1.2, F2.1 es la fuerza que hay sobre 2. 2 es este cuerpo, o sea, la persona. En este caso 1 es la Tierra. Esta fuerza y esta fuerza son denominados pares de interacción y tienen la misma dirección, o sea, están en esta recta. Las dos están en la misma recta que une los centros de los cuerpos. Para nosotros por ahora va a ser eso no es importante saber por qué esas fuerzas unen el centro de los cuerpos, etcétera, etcétera. Para nosotros todos los cuerpos son puntuales, o sea, el hombre es un punto y la Tierra también, como está en este dibujo. La Tierra es el punto 1, el hombre es el punto 2. Esta fuerza significa la fuerza aplicada en 2 por el cuerpo 1, o sea, por la Tierra. Y esta flecha significa la fuerza aplicada en 1, o sea, en la Tierra, debida al hombre. Entonces decía que las fuerzas están en la misma línea recta, por eso se dice que son colineales.
y tienen sentidos opuestos. O sea, si una va para allá, la otra va en sentido contrario. Y además tienen el mismo módulo, es decir, la intensidad de esta es la misma que la intensidad de esta. Eso es lo que está postulando Newton. Estas tres leyes son tres postulados, es decir, tres cosas que el investigador propone y después la naturaleza dispone, ¿no? Como dice el refrán, el hombre propone, Dios dispone. No sabemos si, en la época de Newton, no se sabía si esto funcionaba bien. Hubo que esperar muchos años de comprobaciones para ver que todo esto funcionaba. Está bien, pero son postulados. En la física, lo que se llaman leyes o principios son postulados, cosas que se postulan. Bueno, todo esto que dije acá, que son colineales de sentidos opuestos y tienen el mismo módulo, tienen la misma intensidad, se resume en esta ecuación. Una es más, la otra es menos, quiere decir que tienen sentidos opuestos. Como hay una igualdad de vectores, quiere decir que los vectores tienen que estar en la misma línea recta. Y bueno, si uno toma el módulo de este vector y toma el módulo de este vector, los módulos dan lo mismo, ¿no? Porque el módulo es el largo de esta flecha. Cuando uno saca módulo acá, es el largo de F21, o sea, el largo de esto. Pero el largo de esto es un número positivo, como toda longitud, ¿no? Es un número positivo. Entonces la tercera ley está condensada en esta fórmula, donde ya dije que estos se llaman pares de interacción. O sea que si es una fuerza, aparece de a pares. Eso es lo que está diciendo. O sea, estas tres leyes de Newton son la definición de lo que debe ser entendido como una fuerza. ¿Está bien? La definición de lo que debe ser entendido como una fuerza de interacción, así se la llama. Que son las fuerzas que aparecen cuando dos cosas interactúan, o sea, se ven, de alguna manera una registra que está a la otra. ¿Y por qué mal llamada de acción y reacción? Porque esta fuerza aparece simultáneamente con esta. No es que primero aparece una, la acción, como decían en la escuela, y después aparece la reacción. No, eso está no mal, está pésimamente mal. No podemos ir tan al detalle y explicar por qué eso está pésimamente mal, pero está pésimamente mal. Las fuerzas aparecen en forma simultánea. Y cuando dos cosas interactúan, aparece una fuerza en una de las cosas y su hermana, su par de interacción, en el otro objeto. Por ejemplo, si yo pateo una pared, aparece una fuerza en la pared. Bueno, acá está la pared. Yo pateo la pared, aparece una fuerza en la pared hacia allá y una fuerza en mi pie hacia el otro lado. Al mismo tiempo. No es que yo pateo la pared y después de un rato aparece la reacción en mi pie. ¿Está bien? No puedo patear una pared, yo romper la pared porque le hice fuerza, y mi pie ni enterarse. No, aparece una fuerza en mi pie que me rompe el pie también. ¿Está bien? Y aparece al mismo tiempo. Por eso, esto de acción primero y después reacción es mentiroso. Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. En este ejemplo, una persona
tira de esta soga, de este hilo, y esta es la fuerza que representa que la persona tironea de este hilo, que queda aplicada al hilo. O sea, la persona interactúa con el hilo, aparece una fuerza en el hilo, pero también aparece una fuerza que hace el hilo sobre la mano de la persona. Estos dos son pares de interacción. F2,3 y F3,2 son pares de interacción. Por ende siguen la ley de Newton. Uno es menos el otro. ¿Está bien? Pero bueno, también este hilo está unido a este bloque. Si la persona tironea del hilo, a la larga el hilo va a tironear del bloque con esta fuerza, que está la fuerza que queda aplicada sobre el bloque, y su par de interacción tiene que estar aplicada sobre el hilo. Y efectivamente acá está. Es decir, esta fuerza que está aplicada en el hilo, por eso tiene el puntito dibujado en el hilo, es la que hace el bloque, que es el cuerpo 1. Fíjense en la notación, ¿no? La fuerza sobre el cuerpo 2, que es el hilo, debido al cuerpo 1, que es el bloque. Y esta es la fuerza sobre el cuerpo 1, que es el bloque, debido al cuerpo 2, que es el hilo. Y también para ellas, como son para interacción, vale la tercera ley de Newton. ¿Está bien? Bueno, las leyes de Newton, o principios o postulados, me gusta llamarlos más postulados, se cumplen no de cualquier lado, sino que se cumplen desde los denominados referenciales inerciales, que son aquellos referenciales que no están acelerados. Es decir, yo tengo que escribir las leyes de Newton desde un lugar que no tenga aceleración. Esto lo aclaro acá en esta introducción a la física. Esto no va a ser tan importante porque ustedes no van a toparse con este problema de estos sistemas que pueden estar o no acelerados. Simplemente lo estoy aclarando porque en la materia siguiente sí se menciona a los sistemas inerciales y muchas veces los estudiantes dicen: a mí eso no me lo contaron nunca. Entonces lo contamos ahora. Las leyes de Newton, como toda ley o postulado, tiene su marco de validez. O sea, ¿valen para cualquier caso? No valen para cualquier caso. Por ejemplo, si algo viaja muy rápido a una velocidad cercana a la de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, las leyes de Newton, así como están, no valen. Si alguien está estudiando qué es lo que pasa en el entorno de un agujero negro, estoy hablando de estas cosas que están en el universo, que existen y son extrañas, las leyes de Newton no valen. Si uno está estudiando qué es lo que pasa entre un electrón y un protón de un átomo, las leyes de Newton no valen. Y si uno está estudiando qué es lo que pasa a algo de la mecánica, a un auto que se mueve, qué sé yo, desde un sistema que está acelerado, las leyes de Newton, como la mostramos antes, fuerza igual a masa por aceleración, no vale. En ese caso hay que agregar fuerzas para hacerla válida. Nosotros no lo vemos eso acá. Pero hay que saber justamente que cuando uno plantea estas leyes, tiene que plantearlas desde sistemas que se llaman inerciales. O sea, los que no están acelerados. Pero claro, yo estoy estudiando todo esto arriba de la Tierra, ¿no? Entonces digo, ¿valen las leyes de Newton? O sea,
¿Es la Tierra un referencial inercial? ¿No? Entonces, vamos a dejar ahí con esta incógnita para continuar luego con la segunda parte, donde vamos a responder esta pregunta. ¿Es la Tierra un referencial inercial? Bueno, entonces hasta el próximo Power.